Bueno, pues pasan 14 minutos ya de las 2 de la tarde y vamos a terminar el programa con ese espacio que tenemos dedicado a la salud deportiva aquí en Directo Marca. Y hoy está otra vez aquí en el estudio Miguel Moreno, que lo tuvimos de viaje la semana pasada. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. ¿Qué tal Bueno, la semana? bien. Sí. Bueno, bien con el Canet, además. Que Sí, consiguió bastante bien. esa Ganamos. victoria. Ay. Y siempre la semana Se ve de otra manera, se ¿no? ve de otra manera, sí. Aunque bueno, siguen haciendo el paseillo, ¿no? Por ahí, por el centro de fisioterapia. La verdad que sí. Además, Cada esta mediodía. semana es una buena semana para que vengan porque como descansamos el fin de semana. Eso es, se juega la Copa del Príncipe. Tenemos el 2 semanitas descanso. para ir recuperando jugadores. ¿Qué tal están? Hablamos Bien. con Quique ayer, martes, y dijo que bueno, que estaba mejor. No se le notó nada, la verdad, que tuviera Sí, la el verdad que tobillo mal, porque estuvo es que en realidad son fenomenal, sufridores. pero Sabes que luego cuando se ponen a jugar, bueno, pues se olvidan del dolor y caliente ellos además, juegan, ¿verdad? entran ya en partido y ya la adrenalina y todo, y encima estás haciendo un buen partido, pues todavía contribuye a que te olvides del problema, ¿no? Igual si el Claro. partido no te está saliendo todo lo de bien que tú Te duele pensabas o que todo, tú ¿no? querías, pues Hasta claro, lo que empiezas no te... a fijarte más en el dolor, ¿no? Sí. Pero bien, la verdad que el hombre con pequeñas secuelillas todavía, pues al final ha tenido la lesión, eso le ha implicado que no apoyaba bien, como no apoyaba bien se le cargó La otra la planta pierna, del pie en la otra ¿no? pierna, luego tiene el tendón de Aquiles, pues bueno, poco a poco. Esto es Madre mía así. que sí. ¿Y Jan Tomás, qué tal? Pues John Tomás está recuperando poco a poco. Es Sí. que la lesión de aductor es una lesión en la que es difícil a veces hacer una Poner predicción, plazos, ¿no? claro, de cuándo va a estar, porque tú lo ves bien, en camilla está bien, pero cuando luego haces la adaptación ya a pista, empezar otra vez a cargar poco a poco, a hacer movimientos más reales de partido, de competición, pues bueno, le cuesta. Ayer estuve con él por la noche en la piscina, haciendo entrenamiento, o sea, haciendo recuperación en agua, y la verdad que en el agua, bien, vamos todos los días a la piscina, pero bueno, ayer fue un poco más intenso, respondió bastante bien. Hoy le he tratado con la EPI, ahí justo en el tendón y en el músculo, y bueno, yo espero que vaya recuperando bien. Tenemos ahora unos cuantos días, a ver si para el lunes ya puede Eso estar es en lo bueno, condiciones. sí. ¿Y quién más había por ahí tocado? Miquel, ¿Quién más estaba? igual. Miquel, pues Bueno, están todos, así un sí, poco, Miquel, pero... pues bueno, con una sobrecarguilla, Juan, pues en la rodilla, una tendinopatía rotuliana precisamente, Ajá. que De hoy lo que vamos a hablar hoy. que vamos a ¿Eh? hablar hoy, sí. Así que, bueno, todos tienen... esto es entrenar. Al final entrenas duro y siempre te salen pequeñas cosillas. Bueno, pues como bien dices, el tema de hoy son las tendinitis y la tendinosis. Me gustaría que me hicieras esa diferencia, que explicaras a los oyentes qué es cada cosa, porque hay veces que escuchamos algo, ¿verdad? Nos parece que es todo lo mismo y Sí, no. sí, es verdad. Bueno, en realidad el tema se podría reducir en tendinopatía, ¿no? Tendinopatía yo creo que es el término que mejor engloba la lesión del tendón. Entonces, en la que seguramente ahí no nos vamos a equivocar. Todo el mundo y popularmente se conoce la lesión del tendón como tendinitis, ¿no? Siempre te dicen, tengo una Sí. tendinitis. El hombre, yo cuando estoy en la consulta, a veces se me esboza una sonrisa porque me dicen, tengo una tendinitis. ¿Desde cuándo? Y dice, pues igual 3 años. Y digo, bueno, si llevas 3 Y eso no es años, posible, ya ¿no? la inflamación ya hace mucho que habrá desaparecido. Si no es otra Entonces, cosa, ¿no? claro, en realidad una tendinitis en personas no deportistas es muy difícil encontrarla, porque una tendinitis es una inflamación del tendón que, bueno, o sea, se suele asociar o bien a un sobreesfuerzo o bien a un deporte, a una práctica de un deporte Muy de forma exigente, ¿no? O intensa, algo de exigente, que... eso es. Nosotros en el club sí que las encontramos, pero si no, habitualmente lo que te suelen llegar a las consultas y es lo que se conoce más con el término de tendinosis, ¿vale? O tendinopatía. Ya implica no una inflamación en el tendón, que Puntual. seguramente en origen sí que hubo, ¿vale? Pero ya el cuerpo ha conseguido vencer esa inflamación, lo que se ha generado es un engrosamiento. El tendón ha engrosado, al engrosar el tendón ha perdido sus cualidades mecánicas, y entonces al perder sus cualidades mecánicas ya no es capaz de absorber la energía y liberarla. Por ejemplo, imagínate un tendón de Aquiles, una rodilla, cuando tú haces un Una salto, flexión, ¿vale? sí. Cuando tú haces un salto caes, el tendón absorbe esa energía y al soltar la libera.
¿no? Entonces, esa degeneración del tendón hace que el colágeno, que esta lo que nos confiere esa propiedad viscoelástica del tendón, se desestructure, la sustancia fundamental del tendón pierda consistencia, y entonces eso hace que el tendón sea un tendón patológico, es un tendón enfermo. Es un tendón que no es funcional, ya no nos sirve igual, y ante pequeños estímulos, ¿vale?, nos provoca dolor. Sobre una tendinopatía, sobre una lesión que se alarga en el tiempo, sí que puede incursar con pequeños picos de inflamación, porque yo tengo un tendón ya engrosado, que tuve una lesión hace tiempo y tal, que no acabo de recuperar, y encima pues hago una mudanza, evidentemente voy a tener una inflamación sobre eso, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a las consultas y hacemos las ecografías, yo siempre que hago la ecografía, entonces observo cómo está el tendón, cuál es la estructura de ese tendón, para que me oriente de cara a mi tratamiento. Entonces, claro, me doy cuenta que la mayor parte de las lesiones no comparten muchos signos comunes a la inflamación, ¿no?, a la tendinitis, y sí a la degeneración. Entonces, bueno, claro, eso implica también un cambio en el tratamiento, porque antes siempre decías, no, pues tengo una tendinitis, es una inflamación, pues ponte hielo, ¿no? Pero claro, si ahora entendemos que no hay una inflamación, de hecho, hace ya unos años, esto no te crees que es algo moderno, hay artículos publicados desde hace 15, 20 años sobre esto, en el que se hicieron además estudios sobre pacientes reales, diagnosticados como por tendinitis, que les extrajeron una muestra de tejido del tendón, hicieron una pequeña biopsia y la analizaron. Y se dieron cuenta que no había célula inflamatoria. Y sin embargo compartía todos los signos externos de la tendinitis, ese engrosamiento, el calor, el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando empezó a generarse esa corriente de pensamiento y decir, si no hay una célula inflamatoria, ¿por qué aplicar un tratamiento antiinflamatorio? Igual hay que aplicar otro tipo de tratamiento. Y es un poco la línea en la que trabajamos. ¿Se puede recuperar totalmente un tendón engrosado, dices que depende del está nivel, dañado? depende del nivel de degeneración, ¿no?, que tenga el tendón. Desde luego, la mayor parte de los tendones, cuando nos acuden a la consulta, pues bueno, son tendones que sí que son recuperables. Hay gente que viene que ya con un historial de muchísimos años, de una gran práctica deportiva, que ha pasado ya por muchos sitios, que encima han recibido tratamientos quirúrgicos quizá, o quirúrgicos o infiltraciones intratendinosas que ya no se hacen, pero quizás hace años una mala praxis sí que podía plantearse el hacerlo, etcétera. Entonces, bueno, eso sí que hace que determinados casos sea un poco más complejo. De todos modos, cuando nosotros observamos ecográficamente que hay una degeneración de ese tendón, que hay un engrosamiento, aunque la sintomatología mejore, aunque yo clínicamente consiga que mi paciente tenga menos dolor, sí que es cierto que ecográficamente, si yo hago un seguimiento, puedo tardar igual 6 meses, un año en observar una mejora ecográfica de ese engrosamiento. O sea, que físicamente tú lo veas que está mejor. Claro, ¿no? El paciente lo siente bien, pero yo físicamente, para que lo vea, tarda mucho tiempo. Y siempre y cuando haya hecho un ejercicio específico sobre el tendón, que es el ejercicio en sobrecarga excéntrica. Está demostrado, y hay literatura científica al respecto, que lo que más corrige y lo que más ayuda a mejorar esa estructura es el trabajo en sobrecarga excéntrica, que por ejemplo son todas las máquinas, toda tecnología que nosotros tenemos en el centro de recuperación deportiva, en las gaunas, porque son las que necesitamos para recuperar la tendinopatía. Nosotros somos especialistas en tratamiento del tendón y necesitamos de estas máquinas para poder completar el tratamiento. Con los jugadores del equipo del Canet nos pasa igual. O sea, necesitamos de estas máquinas para que ellos puedan asumir las cargas que implica un entrenamiento o un partido. Y ya no solamente en tendón, también en lesión muscular. ¿Sabes? Que también es importante. Supongo que es una de las lesiones, si no la más frecuente, ¿no? Una tendinopatía de cualquier tipo. La verdad que es de las lesiones más frecuentes. Hoy por hoy, ya en todos los congresos, a nivel de medicina del deporte, de fisioterapia, igual de traumatología incluso, la estrella es el tendón. Es el tendón la estrella en todos los congresos, porque es una patología que es muy frecuente, se da en prácticamente todos los deportes, sobre todo en deportes de carga, fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano. Ahí sufrimos mucho de tendinopatías. En la práctica deportiva convencional también se sufre bastante, en atletismo, etcétera. De hecho, la tendinopatía rotuliana se le llama la rodilla del saltador, porque es ahí donde más se encontraban al principio ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, es una lesión que como es tan frecuente y es tan complicado ese abordaje, todavía hay una discusión
en vigor sobre el origen, sobre el modelo teórico que provoca esa tendinopatía. Es un modelo de sobrecarga que se decía antiguamente, es un modelo un poco más neural, de sensibilización neural, porque hay una serie de sustancias que se acumulan a nivel del tendón que provoca esa neurosensibilización, que provoca que sea más alopático, que sea más alodínico, más doloroso. Hay muchas teorías que todavía no acaban de dar una explicación real y, por lo tanto, permitirnos generar un tratamiento importante, ¿no? A nivel de tendinopatía rotuliana, hoy por hoy, el tratamiento que más eficaz se ha demostrado es la asociación de tratamiento de fisioterapia, en concreto la utilización de la EPI, que es la electrólisis percutánea intratisular, que es una corriente galvánica con una agujita en el tendón, guiado por ecografía, porque claro, nosotros tenemos que saber dónde está la lesión. En qué área del tendón tenemos el área degenerada, Claro, el porque área no todos son necrosada, iguales. ¿no? Hay tendones muy pequeños y tendones muy Claro, entonces amplios. ubicar ahí el punto es muy importante. Entonces con la ecografía nos permite seleccionar bien dónde queremos llegar y entonces entramos y vamos justo en ese punto el tratamiento. Y luego aparte pues el tratamiento convencional de fisioterapia, de fibrólisis, de tratamiento de punto gatillo miofascial, del... Que me hablas en japonés ya. Sí, bueno, Miguel, son relájate. tratamientos convencionales que se utilizan también, pero que también son muy importantes. Y luego, Sí. evidentemente, el trabajo en sobrecarga excéntrica para que luego ellos ya vayan ayudando a remodelar el tendón. El objetivo de la fisioterapia en esto es facilitar al cuerpo el proceso de reparación y de regeneración y luego remodelar ese tendón. Y cuando necesitamos una ayuda extra, pues nosotros estamos utilizando mucho la asociación del tratamiento de fisioterapia con factores de crecimiento, el famoso plasma, ¿no? Pues eso, la verdad que lo utilizamos mucho en el tratamiento de la tendinopatía, en el club, nos va muy bien, es una muy buena asociación, nos permite tener un plus en el poder de recuperación y de reparación del tejido, que al fin y al cabo lo que necesitamos es reparar ese tejido lesionado. Bueno, me ibas a poner algún ejemplo, ¿verdad? Hoy, hablar de, por ejemplo, del tendón rotuliano, del de la rodilla. Hay, no sé, hay mucha diferencia con otra tendinopatía de otra parte del cuerpo. La de las rodillas, codos, por ejemplo, se podrían ser más similares. Hay otras tendinitis que sean, o tendinopatías, que sean en sitios quizá más específicos, más extraños y tengan comportamientos diferentes. Sí, al final cada tendinopatía se comporta de forma diferente e influye también mucho el deporte que practiques o la actividad laboral a la que te dediques, ¿no? Entonces tenemos la epicondilitis o la epicondilalgia, que es común, es el famoso codo del tenista o el codo del golfista, ¿no? Está, hablando en término itis, que es el convencional que la gente lo entiende, la fascitis plantar, la tendinitis de Aquiles. Bueno, pues eso son habitualmente fascitis plantar, tendinitis aquilea, tendinopatía rotuliana y luego ya en el miembro superior tenemos la tendinitis en el hombro y la epicondilitis. Esos son los tendones que habitualmente se ven más afectados. Entonces, depende de la disciplina, todas las disciplinas que sean más de carga van a verse más afectados, tendones tipo tendón rotuliano, tendón de Aquiles o incluso fascitis plantar. Personas que tengan alteraciones biomecánicas en la pisada van a tener bastante posibilidad de tener también lesión en el tendón de Aquiles, tendón rotuliano o fascia plantar. Personas que trabajen más en miembro superior, deportes que sean más tipo baloncesto, balonmano, voleibol, etcétera, van a sufrir más de tendinopatía en el hombro. Por ejemplo, jugadores de pádel van a sufrir mucho de la epicondilitis, sobre todo si la técnica no es muy apropiada, en movimientos de revés, cuando empiezan a trabajar, ahí empiezan a tener mucha carga de entrenamiento, y luego, bueno, pues, el golfista, que es la parte interna del codo, cuando no tienen también buena técnica, cuando hacen también muchos impactos contra el suelo, al principio pues repercute todo en la zona interna. Cada tendón responde diferente a un tratamiento, pero bueno, la tendinopatía rotuliana a la asociación de trabajo excéntrico y fisioterapia, la verdad es que responde muy bien. Bueno, pues cuánta cosa. Sí. ¿Es frecuente también que se opere de tendón? Ahí ¿O es preferible evitarlo? Hombre, si se puede evitar, siempre que se puede evitar una intervención, es lo ideal, ¿no? Al quirófano hay que llegar pues en última instancia. Indudablemente, cuando todos los tratamientos conservadores han fracasado,
cuando ya has acudido a tu médico y te has hecho un tratamiento conservador, has acudido al fisioterapeuta, te ha hecho el tratamiento conservador, te han hecho el tratamiento con EPI, guiado con ecografía, has hecho un trabajo en sobrecarga excéntrica durante un tiempo bien guiada y con sistemas de entrenamiento importantes. Bueno, pues entonces, en ese caso, cuando todo esto ya ha fracasado, ¿vale? Pasas al factor de crecimiento y tampoco te ha fracasado, te podrías plantear se podría plantear entonces el paciente esa intervención. Pero bueno, nuestro objetivo como fisioterapeuta es evitar que se llegue al punto de la intervención y si se da, pues recuperarlo y que el tendón se remodele y readapte otra vez, que sea capaz de soportar las cargas que le permite otra vez continuar la vida deportiva. Hay deportistas, por ejemplo, el Ronaldo se rompió, tuvo una ruptura del tendón del tendón rotuliano. Al final, bueno, evidentemente siempre que hay una ruptura en el tendón, ¿vale?, vas a acabar en cirugía. Salvo que seas una persona que no deportistas, que no implique mucho el uso del tendón, que funcionalmente el hombro esté bien, que no tenga excesivo dolor, bueno, pero si hay una ruptura del tendón con impotencia funcional, acabas en cirugía. Sí. La cirugía está muy bien cuando está indicada. Y hasta entonces pues tenemos que intentar corregirlo con nuestros medios. ¿Cómo se puede prevenir las tendinopatías en la medida de lo posible? Claro. Pues lo más importante es hacer una buena exploración. Tanto física, ver si hay desequilibrios musculares, ver cómo es la biomecánica de nuestro paciente, detectar si hay algún tipo de anomalía estructural o de morfología propia del paciente que pueda ponerle en situación de riesgo, en predisposición a tener esa tendinopatía, ¿vale? Hacer un estudio ecográfico para ver cómo está la estructura de forma interna y luego ya aplicar un protocolo de ejercicio terapéutico. Básicamente, si hablamos del tendón, insisto en el trabajo excéntrico y el trabajo en sobrecarga excéntrica, que es el trabajo en el que más capacidad tenemos de remodelación del tendón y de reparación del colágeno. Bueno, pues seguiremos hablando de tendinopatías en los próximos días, pero antes de irte sí que quiero trasladarte una duda que nos envía un oyente por correo electrónico. Y te lo leo, se llama Juan y dice que tras una fractura en el hombro, en la cabeza del húmero, y que ya está en activo todavía, dice que nota limitaciones al realizar movimientos y dolor en ciertas posturas. Y al comentarle esta situación al médico, le ha recomendado ejercicios, pero pregunta que de qué tipo, ¿no? No sé si podrías decirle algo así sin verle, sin explorarle. Es una respuesta, es una pregunta que es fácil de responder si se le ve, porque aunque da un poco de información, sigue siendo un poco ambigua, porque tampoco sabemos exactamente el tratamiento que ha llevado, no sabemos exactamente la situación en la que está. Yo en principio lo que le recomendaría son que haga ejercicios con el hombro siempre y cuando no le provoquen dolor. En principio que empiece, es que tampoco sé en qué fase se encuentra, claro, que empiece con movimientos, con ejercicios sin carga, ¿vale? Y que luego poquito a poco vaya introduciendo esa carga, ¿vale? Pero siempre sin dolor. Lo más importante es que alcance la movilidad completa del hombro y sobre todo me parece muy interesante el trabajo en agua, el trabajo en piscina. Entonces, yo le invito a Juan a que te mande un correo aportando un poco más de datos y la semana que viene cuando lo tengas o si te lo manda antes me lo reenvías y por ejemplo le puedo colgar una propuesta de ejercicios en la página del Facebook de la consulta. Perfecto. Del Centro de Fisioterapia Las Gaunas. ¿Vale? Entonces, que me dé un poquito más de datos de cómo se encuentra, qué tipo de tratamiento le han hecho, cuánto tiempo está inmovilizado, bueno, el tratamiento médico, el tratamiento de fisioterapia, cuándo acaba el tratamiento de fisioterapia, en qué momento siente dolor. Necesito un poco más de datos porque es muy fácil equivocarse. Es muy fácil hacerlo bien si conoces todos los datos y lo exploras, pero también es muy fácil hacerlo mal. Entonces tampoco... ojos ciegas, ¿verdad? Es mejor no... Muy bien, bueno, pues ahí queda esa sugerencia. Esperemos que Juan nos esté escuchando hoy y que nos pueda ampliar esa información acerca de su lesión para que Miguel nos pueda ayudar. Vale. Este profesional del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas, que nos acompaña cada miércoles. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y voy a aprovechar también y me despido ya de todos ustedes. Hasta mañana. Les voy a dejar con la programación nacional de Radio Marca. Disfruten del deporte. Adiós.